Bueno, tengan muy buenas noches. ¿Me confirman que me escuchen bien, por favor? Buenas noches. Eh, Otra pregunta. ¿Ustedes miran que yo cambio de diapositiva ahí? ¿Que yo corro diapositivas o no? No, Listo, espérame entonces. ahí ya. Bueno, como esto es muy ágil, se trata de dar algo práctico, algo que de verdad les sirva para lo fundamental que es el lunes la prueba escrita, ¿no? Porque pues ya vimos que están citados y citadas para el lunes, la prueba escrita. Entonces, lo único que podemos hacer, o digamos lo urgente que podemos hacer, no es lo único porque de hacer, pues pueden hacer mucho ustedes, lo que alcancen mañana a revisar sobre algunas cosas que voy a decir hoy y eso las va a ubicar en el... Estoy ya grabando el video para que veo que no se han podido conectar. Pues como dije la vez pasada, entendible porque seguramente están de turno alguna cosa, por eso optamos por grabar. Acá se está grabando el video, pues está grabando, no va a ser una grabación óptima, pero va a ser útil. Bueno, entonces tengan en cuenta que esto que voy a decir hoy es un tema que tiene que ver, la instrucción es un poquito más larga para este tema. Hoy la vamos a sintetizar, porque antes de entrar en este tema yo les hablo de lo que se llaman las competencias cognitivas. ¿Qué es eso? Es sencillamente esas competencias. Sí, sí, bueno, hasta donde alcances a escuchar, Vanessa, ya vi el mensaje por ahí. Del resto, ahí lo dejamos, como lo dejamos grabado, lo que alcance a escuchar acá y a ver bien, igual la grabación ya la cargo en YouTube y ya se las comparto. Entonces no se preocupen. Eh, bueno, entonces lo que alcancen a escuchar. Bueno, en directo pues mucho mejor. Va a haber unas preguntas que vamos a tratar de resolverlas a manera de simulacro, pues no voy a gastar mucho tiempo en eso porque si no, no alcanzamos. Hoy solamente vamos a hacer una hora porque a las 9 de la noche tengo otro compromiso de estudio. Entonces, vamos a trabajar 9 pasaditas. Voy a ver hasta dónde puedo agotarles hoy y mañana seguimos otra vez así mismo a las 8. ¿No? Ahí es el esfuerzo de ustedes. Porque es que esto que les voy a dar, ustedes ya se van a dar cuenta hoy porque es útil para su prueba, sobre todo para su prueba escrita que es mañana. Y ya para la mañana, digo el lunes, eh, ya el lunes mismo es lo de la otra prueba de valores, creo, no recuerdo bien. Bueno, de todas maneras, el domingo volvemos a conectarnos. Termino esto porque yo sé que esto que voy a empezar hoy, que son los 10 tips, no lo vamos a poder terminar hoy. Entonces, yo mañana trato de agotar lo mismo a las 8. Espero que mañana ya estén ubicadas, pues listas para madrugar al otro día. Entonces yo no las voy a trasnochar tampoco. Estoy hablando en femenino porque solo veo dos mujeres conectadas, pero también hay un compañero entre los que están tomando esta rápida preparación. Bueno, entonces, eh,
lo que alcancen a escucharme va a ser de mucha utilidad. Les decía, voy a terminar mañana con lo que voy a empezar hoy y después termino haciéndoles unas recomendaciones para la entrevista. Unas recomendaciones un poco técnicas y de la experiencia, así como lo que vamos a hablar hoy. Es más, algo técnico y algo de experiencia, lo que dice esta diapositiva muy rápido. O sea, es algo que hemos diseñado para diferentes pruebas escritas, pruebas de selección de personal, lo que hemos aprendido en las diferentes capacitaciones, la experiencia que tenemos en estos temas y de manera general los hemos resumido en 10 tips. Esto no lo van a encontrar en ninguna otra parte, ni por más que busquen en Google o en ninguna parte van a encontrar cosas como estas, son hechas por nosotros, por las personas que trabajamos en la fundación en este tema. Ya sea, es redactado solo por nosotros, pero es muy útil, van a ver que es muy útil. Entonces arranquemos para no más preámbulos. ¿Listo? Bueno, voy a ver ahí, voy a confirmar. Ahí pasó de diapositiva, ¿no? Dice 10 tips para enfrentar pruebas escritas dirigido a aspirantes guías caninos IMPEC. O sea, personalizamos este tema, aunque yo lo tengo de manera muy general, pero aquí lo personalizamos un poquito. ¿Listo? ¿Sí cambió de diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Sí. Listo, bueno. Ahí ya cambió. Bueno, ya no les vuelvo a preguntar. Pongan mucha atención nomás. Aquí no hay otra manera, pero poner atención a lo que vamos a decir. Vamos a intentar abordar unas estrategias prácticas para enfrentar pruebas escritas en general y de acuerdo a la temática se incluyen ejemplos a manera de simulacro que nos permiten poner en práctica la recomendación y abordar la temática específica que se evalúa con la respectiva prueba. Es decir, algo muy práctico con respecto a cómo es la prueba, la experiencia que tenemos frente a ese diseño de las pruebas. Nosotros sobre todo nos contratan para diseñar ítems, o sea, nuestra experiencia es diseñando preguntas, ¿no? Nada de raro que algunas de las preguntas que hoy les voy a dar les salga en la prueba o por lo menos parecidas, porque son tomadas de bancos de preguntas, otras son elaboradas por nosotros, pero realmente la temática pues se ajusta, entonces pueden coincidir, unas cuantas, pocas o muchas pueden coincidir, ha sucedido eso, ¿listo? Para que no vayan a preguntar más allá. Y como usted cómo sabe que iba a salir esa pregunta, a mí me salió esta, ¿por qué no me dio las otras? Decía una compañera administrativa una vez. Usted solo nos dio una y esa pregunta estaba en la prueba. O sea que usted debe haber sabido todas y no nos las quiso dar. No es eso, sino que a veces coincide porque las tomamos de la misma fuente que la puede tomar el que elabore la prueba que ustedes van a presentar. Bueno, entonces, primer tip. Pongan mucha atención que es algo muy práctico y rápido. Primer tip. Es un tip. ¿A qué se refiere los tips? Se refiere a estrategias que le recomendamos a usted que tenga en cuenta para la contestación de las preguntas de cualquier prueba escrita en general. ¿Listo? No solo les va a servir para ahora, sino para cualquier otra prueba que se presenten en otra ocasión. Yo les voy a pasar estas diapositivas en el grupo, así que cuando termine de hacer ejemplos de preguntas, porque me falta hacer unos ejemplos de preguntas, como les digo, mañana se las termino. De cada tip quiero hacer por lo menos unas 2 preguntas. En este momento hay unas que tienen ejemplo y hay otras que todavía no lo tienen. O sea, yo tengo ejemplos, pero general, de otras cosas, pero no de temas del manual de canino. Entonces, mientras las elaboro, me da tiempo a que mañana a la misma hora pueda hacerles otras preguntas. Ahorita va a haber algunas, pero no todos los ítems tienen ejemplo. Entonces, solamente lo voy a explicar. Por ejemplo, el tip 1 no tiene ejemplo, pero tratemos de entenderlo. La pregunta siempre tiene un fundamento. No pierda su tiempo de examen en contrapreguntar la pregunta. Lo podrá hacer como reclamación o recurso. Usted no es un validador, sino un evaluado. Eso significa que usted no vaya a perder tiempo diciendo, venga, pero esto está mal redactado, pero aquí hubiera sido con coma, o aquí, porque está hablando de mujeres y después habla de hombres, porque habla en singular y después habla en plural, etcétera. O sea, no se centre en los errores que se pueda presentar.
Por lo general a ustedes les dan una hojita de apoyo para para hacer operaciones, para diferentes cosas que se diseñan según que se autoriza según el diseño de la prueba. Y entonces en esa hojita usted puede, por ejemplo, anotar el número de la pregunta que a usted le parece que, por ejemplo, tenía una doble respuesta igual, se refería a alguna cosa que ya no se aplica, etcétera. No falta, pero solo anótela, pero no se detenga, sino que trate de encontrar la respuesta correcta, es decir, intuyendo la respuesta correcta a pesar de que usted sabe que es una pregunta mal elaborada, ¿ya? Entonces, ese es el tip. O sea, puede haber preguntas mal elaboradas, pero no nos detengamos en eso. No nos detengamos ni a ortografía, ni a puntos, a nada de eso, ¿ya? Y como ustedes son expertas y expertos en el tema del cuerpo de custodia y vigilancia, y de pronto les anuncio de una vez, las preguntas son hechas por personal profesional universitario administrativo del INPEC, que no conoce muy bien del tema en la práctica, del tema del cuerpo de custodia y vigilancia, de pronto puede incurrir en errores, pero usted no se preocupe porque eso no es lo que vamos a hacer ahora, sino intuir la respuesta. Ya no se desgasten en ver errores de la pregunta. ¿Listo? Ese es el tip. Eso nos va a ahorrar mucho tiempo. Vamos solo en uno. ¿Listo? Entonces vamos al segundo. Segundo tip. Este tip tal vez es de los más importantes en todos estos días. Tal vez sí, en categoría lo pongo como el más importante de todos porque es el que se refiere a que usted reconozca el tema al que pertenece la pregunta. Eso le ayudará a disminuir la carga cognitiva, lo que facilitará la construcción de esquema. Esto que dice acá se lo trato de decir en palabras más fáciles. Usted lea la pregunta y cuando lea la pregunta identifique de una vez de qué tema le están hablando. ¿Ya? Venga, leo aquí y veo de qué me hablan, cuál es el tema que me quieren evaluar. Entonces, cuando usted se concentra en cuál es el tema que le quieren evaluar, usted dice el tip, usted reduce carga cognitiva. Eso en español nuestro significa que usted, su cerebro solo lo dirige a una sola actividad. ¿Ya? El ejemplo que siempre pone la gente que instruye sobre esto, pues por lo general son psicólogos, es lo que sucede cuando usted conduce un vehículo y lo quiere parquear y está bien difícil parquearlo. Y entonces usted ¿qué hace? Tenía el volumen alto de la música, baja la música. Se dan cuenta o les dice a todos, hagan silencio, que no me puedo concentrar para poder cuadrar el carro. Eso es rebajar la carga cognitiva. ¿Ya? O sea, cuando usted está haciendo algo, cualquier cosa, y la distraen con su ruido, con otro tema, entonces no lo dejan concentrar en lo que está haciendo. Eso es disminuir la carga cognitiva. Entonces la pregunta trae cosas que no son que finalmente no van a evaluar el tema. Entonces usted dentro de la pregunta va a encontrar el tema y va a identificar el tema y sobre ese tema se va a concentrar para contestar. ¿Listo? Hasta ahí les puede parecer como medio chino, pero esperen, les hago el ejemplo y verán que me comprenden mejor. Ya voy a ver el ejemplo, atentas, y vamos a tratar de resolver o de encontrar cuál es el tema en esta pregunta. Vamos a tratar de encontrarla. Voy a leer y tratan de encontrar cuál es el tema. ¿Listo? La violencia está entre comillas, o sea que es tomado de una sentencia de la Corte Constitucional. La violencia al interior de las prisiones es un asunto que compete a muchos sistemas penitenciarios y carcelarios en el mundo, pero en especial aquellos que se encuentran en situación de hacinamiento. La sobrepoblación carcelaria por sí misma propicia la violencia. El hacinamiento penitenciario y carcelario lleva a la escasez de los bienes y servicios más básicos al interior de las cárceles, como un lugar para dormir. Esto lleva a que la corrupción y la necesidad generen un mercado ilegal alterno, en el cual se negocian estos bienes básicos escasos,
que el Estado debería garantizar a una persona especialmente por el hecho de estar privada de la libertad bajo su control y sujeción. Ese es un fragmento, un párrafo que está contenido en la sentencia T-388 de 2013 de la Corte Constitucional. Esa sentencia es la que ustedes de pronto deben haber escuchado, donde la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales en las cárceles de Colombia, cárceles penitenciarias de Colombia y centros de reclusión de las estaciones de policía, las URIs, todo eso. Bueno, todo eso lo analizó en esa sentencia. Esa sentencia, digamos, todos los funcionarios que trabajan en el sistema penitenciario y carcelario deberían por lo menos haberse pegado una leidita. Por eso es que en la evaluación es muy posible, casi seguro, que se refieran a este tema en esas preguntas que les van a salir. Por eso yo se las puse ahí. Recuerden la sentencia T-388 de 2013. Ahora sí, vamos a utilizar nuestro tip. ¿Qué tema creen ustedes que es el tema central de ese pedacito de la sentencia? ¿Qué tema aborda ahí? Un tema es una idea. Decíamos en el colegio, el tema, la idea central, ¿ya? Es lo mismo acá. ¿Qué tema entonces no ven ustedes que está ahí? ¿Qué tema aborda ese pequeño fragmento de la Corte Constitucional? Paola, ¿ves el tema? Sí, Doc, ahí estoy leyendo, pero pues no miro muy bien porque estoy mirando del celular. Pero entonces yo creo que ahí sería como el B. Claro, ya de una vez, yo preguntaba el tema, pero bueno, sí. O sea, ¿cuál es el tip? El tip es que cuando usted lee, como yo hice la lectura en voz alta, cuando yo hice esa lectura, cuando yo iba leyendo, yo ya iba viendo de una vez cuál es el tema. Eso me ahorra tiempo. Entonces yo digo, ya me llevo, antes de pasar a las preguntas, yo ya me llevo la idea de qué tema. Entonces voy a decirlo aquí rápido, por tema de tiempo. El tema, por ejemplo, aquí es ese tema del hacinamiento. Digamos, el tema central es el hacinamiento penitenciario y carcelario. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Ya? Entonces ya me llevé la idea de cuál era. Entonces hay otros elementos ahí, como que la corrupción, como que que no hay control, que el Estado no suministra los elementos, la violencia, todas esas cosas, pero en sí el tema es hacinamiento, ¿ya? Entonces cuando yo me llevo esa idea y voy a resolver una pregunta y me llevo esa idea de que el tema central es el hacinamiento, pues ya reduje la carga cognitiva y ya me queda un poco más fácil encontrar la respuesta. ¿Ya? Así es que funciona el tip. O sea, cuando estoy leyendo la pregunta, de una vez ya estoy identificando cuál es el tema. Bueno, ya entonces me llevo en la cabeza que el tema es hacinamiento, ¿no? Entonces, la A dice, la violencia en las cárceles es consecuencia inevitable de la privación de la libertad. Esa A dijo algo sobre el hacinamiento, que fue el tema que yo identifiqué. No, era como un subtema la violencia. O sea, el hacinamiento era lo principal, pero la violencia es como el derivado del hacinamiento. ¿Sí ves? Entonces esa no es por eso, porque no tiene que ver con el tema que encierra el texto. ¿Listo? La B, la violencia al interior de las prisiones es consecuencia del hacinamiento. Mira, aquí ya identifiqué el hacinamiento. Ahora digo, claro, aquí sí está hablando del tema que yo identifiqué. Y la sobrepoblación que generan escasez de bienes y servicios que debería garantizar el Estado. ¿Ya? O sea, pues se refirió al hacinamiento. Todo esto otro son adornos, pero realmente lo que necesitábamos es una respuesta que hable del hacinamiento. C, una forma de violencia
es la intimidad personal, que es el derecho limitado por razones de seguridad que implican una sujeción especial con el Estado. Claro, o sea, es cierto, dentro de la cárcel, pues el privado de la libertad tiene muy limitada su intimidad, porque cuando nosotros queremos, o bueno, a no ser que esté en visita conyugal o algo así, que dentro del ejercicio de sus derechos no se pueda, pero normalmente la intimidad está muy limitada. Podemos entrar a la celda, podemos requisarlo, podemos revisarle sus cosas, ¿ya? O sea, lo que no pues, se puede hacer con un ciudadano en libertad, ¿ya? Entonces, eso es cierto, esto que dice la C es cierto, pero no tiene que ver con el hacinamiento. ¿Sí? Miran, o sea, la violencia, la intimidad personal, claro que es una forma de violencia, pero una violencia legítima, ¿ya? Cuando usted le dice a alguien, a un privado de la libertad, que separe las piernas, que usted le va a pasar que separe las piernas, que se ponga contra la pared y usted le va a acercar el canino, pues usted está ejerciendo cierta violencia, ¿no? No a todo ciudadano se le hace eso. ¿Listo? O que se siente en la silla, o bueno, dependiendo del procedimiento que le vaya a aplicar, representa cierta violencia, pero es una violencia legítima. ¿Listo? Pero eso no tiene que ver con el hacinamiento, ¿cierto? Entonces, ese es el punto. Entonces, para encontrar la respuesta, hasta ahora solo tenemos una. D. El derecho a la vida y la integridad personal de una persona privada de libertad son inherentes a la naturaleza humana. Claro, como esto no va a ser cierto. La D es totalmente cierto. Pero como yo ya identifiqué el tema, que el tema era hacinamiento, pues no es la respuesta. O sea, estos se llaman distractores. Entonces, la D es un excelente distractor porque es que redunda en ese derecho que tienen las personas privadas de la libertad con respecto a su dignidad humana. Pero esto no tiene que ver con el tema que yo identifiqué. ¿Sí? Ese es el tipo. ¿Listo? O sea, cuando leo, les insisto, cuando leo, voy identificando el tema. Si me llevo el tema, como el parqueando el carro, si me concentro en el carro, ¿cómo lo voy a parquear? Apago el volumen, apago el radio, les digo a todos que guarden silencio y me concentro e identifico el tema, entonces fácilmente encuentro la respuesta. Esta pregunta no es tan fácil, o sea es alguien que llega distraído, seguramente le va a pegar a la D. Alguien que leyó bastante y dijo la dignidad humana es el reconocimiento máximo de la garantía de la persona privada de la libertad, que hay muchas sentencias que dicen eso, de pronto la D es un buen distractor, pero es algo cierto que no tiene que ver con el tema. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cómo vamos? Vanessa, ¿si alcanza a escuchar algo o está mala de señal? Lina Vanessa. Bueno, ese es el primer tip. ¿Listo? Bien claro, bien claro. O sea, pues sea la pregunta que le pongan, así usted no haya repasado mucho del tema, usted ya sabe que está identificando el tema. Bueno, y vamos en 2, ¿no? Vamos al 3. Este tip 3, mire, tip 3 frente a la prueba. Cuando usted está frente a la prueba, piense en cómo ese conocimiento, esa habilidad, esa competencia o rasgo puede resultar importante en una función propia del área laboral sobre lo que se pregunta. ¿Qué haría en este caso? Entonces, para la prueba de conocimientos se refiere al conocimiento. La prueba escrita que les van a aplicar se refiere a conocimientos. Cuando usted lea y usted ya identificó el tema, piense en ese tema como si usted ya estuviera ejerciendo la función de especialidad en guía canino. ¿Ya? Le están preguntando algo concreto sobre el tema de guía canino. Piense usted ya para qué le va a servir eso que le preguntan ahí. ¿Ya? Habilidad sería en la entrevista. En la entrevista, ¿por qué le preguntan esto? Usted siempre lleve esa, ¿por qué me preguntan tal cosa?
¿ya? O sea, todas las preguntas que le hagan en la entrevista, en la prueba de valores, yo no sé si esa prueba de valores va a ser por escrito, pues ahí no dice, tiene muchas deficiencias esta instrucción porque ahí no dice claramente cómo va a ser no hay una guía que diga cómo va a ser la prueba, pero sin embargo, pues en general por la experiencia ya sabemos cómo se aborda. El tema de la habilidad se ve sobre todo en la entrevista. La competencia se refiere a que van a querer ellos identificar si usted tiene como la vocación hacia ese tema, ¿verdad? O sea, si la ven como con ese perfil para desarrollar esa función, a eso se refiere la competencia. Bueno, no sé si alguien más estaba tratando de ingresar, no. Bueno, entonces vamos, no sé si de este hay ejemplo, a ver, no hay ejemplo. Ese es el ejemplo que les debo para mañana. El ejemplo, cómo en una pregunta puede usted identificar o decir para qué le preguntan esto. Ya les debo ese ejemplo, porque pues no vale la pena desgastarnos en ejemplos de otros temas. Tengo que buscar un ejemplo sobre esta especialidad. Entonces la tomo de por ahí del manual de guía canino o de la resolución. De ahí voy a tomar estaba diseñándola ahorita, pero no alcancé, ya se hicieron las 8, pero solo la imagen que ven ahí ya se hacen una idea, ¿ya? Pues una señal positiva del canino, qué hacer usted ahí cuando da señal positiva, algo así puede ser la pregunta, ¿ya? ¿Cómo procede cuando el canino da la señal positiva? Más o menos por ahí debe ir la pregunta, ¿listo? Bueno, enunciados que orientan. Esto significa, este número 4, este tip número 4 dice, ponga en consideración toda la información que le brinda el enunciado. Eso, sumado a su experiencia en el campo, facilitará la comprensión de la tarea desarrollada. Las pruebas no son perfectas. Quiere decir esto, este tip quiere decir que usted debe leer, o sea, más o menos yo lo explico así. Si usted no tuvo tiempo de estudiar, en la prueba es donde puede estudiar. ¿Por qué? Porque los mismos textos de las preguntas traen información valiosa para la misma prueba. Bien sea en la misma pregunta que está desarrollando en ese momento, o le puede servir esa información que le está dando esa pregunta, le puede servir para una pregunta que viene más adelante, ¿ya? Entonces, el tip es que usted no deseche cosas que así usted no le parezca, diga, bueno, identificó el tema y ve otra cosa que no tiene que ver con el tema, no lo deseche. Una prueba técnicamente hecha no va a incluir cosas falsas, ¿ya? O sea, pues ahí sí desconfío mucho del diseño de la prueba que les vayan a presentar, pero pues ahí ya sería temas de reclamar donde nos pongan cosas falsas, ¿ya? O sea, la prueba no debe apuntar nunca como antiguamente se hacía a rajar al aspirante, a decirle, a ponerle cáscaras con falsedades, ¿ya? Debe contener siempre información verdadera. Las pruebas no son perfectas, pero lo que trae, la información que trae, debe ser verdadera, ¿ya? O sea, la prueba bien diseñada, toda la información que trae, tanto en la clave, o sea, en la respuesta correcta, como en los distractores, o sea, las respuestas incorrectas, no pueden ser mentiras. Lo que pasa es que las respuestas incorrectas no tienen que ver con el tema. Ya vimos un ejercicio antes. ¿Listo? Ese es el punto ahí. Bueno, acá también debo aquí un ejemplo, pero bueno, hay un ejemplo, yo ya lo elaboro y ya les digo mañana cómo sería ese ejemplo, que va a ser más práctico y más ceñido a que les sea útil para su prueba. El 5 dice justificación del distractor.
había que decirles, por eso les decía que esto, previo a esto se hace una información de, de, de terminología que tiene que ver con la elaboración de pruebas. Es decir, lo siguiente, la respuesta correcta se llama clave. La respuesta correcta se llama clave cuando uno está técnicamente diseñando una pregunta. Uno busca una clave, o sea, una respuesta correcta, y los otros son distractores. Entonces, lo que les adelantaba antes, el distractor debe tener un fundamento verdadero. El distractor no puede ser falso. Por eso es un buen distractor. Entonces, vieron allá un distractor que decía que los privados de la libertad tienen como garantía principal la dignidad humana. Eso es cierto, pero no tiene que ver con el tema que se está escribiendo arriba en la pregunta. Pero el distractor debe tener una justificación cierta, bien fundamentada. Y asimismo, la clave. ¿Para qué nos sirve este tip? Para que usted tenga en cuenta eso. En el momento de responder a una pregunta, considere el argumento que debe haber de fondo para la clave y para los distractores. Es decir, mire el fondo de esa pregunta. Aquí sí hay un ejemplo. Aquí sí hay un ejemplo de cómo nosotros vamos a ver ese fondo, ese argumento de la clave y de los distractores. Pongámosle cuidado. A ver, estamos atentos. ¿Dónde están las dos? Bueno. Lina Vanessa, ¿sí está escuchando? Bueno, si no, pues solo Paola que está escuchando. Póngale cuidado que yo, sí, por lo que sé que están desde el celular, yo se las leo la pregunta para que ustedes escuchen muy bien y puedan identificar a ver cómo aplicamos ese tip. Su jefe le solicita que elabore un aviso para las visitantes teniendo en cuenta este texto. 2 puntos, comillas. Resulta fácil concluir que de conformidad con las normas antes transcritas, la requisa vaginal que relata la demandante en su escrito, a la que debe someterse para poder visitar a su amiga y a la que además manifestó estar dispuesta a someterse si es necesario, so pena de no poder ingresar al reclusorio. No está permitida legalmente y el propio director del INPEG así lo determinó con la expedición de la circular 035 de 1997, en la que expresamente reiteró la prohibición de esa clase de requisas. O sea, se refiere al tacto vaginal, cierra comillas, la Corte Constitucional, esto lo dijo en sentencia T 624 del 2005. La pregunta es, ¿qué anuncio propondría usted? En el año 2005, que es la época en que se crearon los grupos especiales como Policía Judicial, como caninos, guías caninos, fue con esta sentencia. Fue también el cambio de uniforme, el gris perlado en el apellido, porque había unas sentencias también que hablaban de que las visitantes no podían identificar quién era la dragoniente que las había requisado. Eso fue por allá en Armenia. Bueno, importante pegarle una breve repasada, ojalá mañana en el día alcanzaran a pegarle una breve repasada, por lo menos a un extracto de esta sentencia. Ustedes en Google le dan esa sentencia y encuentran algún extracto y eso las va a guiar, porque seguramente les van a preguntar, si no lo hacen en la prueba escrita, de pronto en la entrevista. Y si sabe algo, ¿por qué? Que no las vayan a corchar si les llegan a preguntar por qué se creó ese tema de los guías caninos en el INPEG y desde cuándo, con qué fundamento. ¿Ya? Mire, fue esta sentencia T624 de 2005 la que le ordenó al INPEG que buscara otros mecanismos para... Bueno, pero les voy a soplar la respuesta con lo que voy a decir. Entonces, más bien, veamos la respuesta.
Entonces sale esta sentencia y el director, o digamos, el jefe de cualquier funcionario del establecimiento encargado de este tema le dice, redacte un aviso que transmita este mensaje a las visitantes. ¿Ya? Entonces, según el tip que hemos visto, cada uno de estas opciones de respuesta, una es clave y las otras son distractores, cada una tiene un fundamento. A. Las visitantes deben traer un pañuelo blanco y un par de guantes quirúrgicos. ¿Ya? Eso era común en los establecimientos carcelarios porque estaba permitida la requisa vaginal. Luego el fundamento era ese, como había el tacto vaginal, perdón, no era requisa vaginal, se llama el tacto vaginal, que es tocarles por encima, por lo menos para ver si llevan algo abultado o alguna cosa que permita pues identificar el riesgo de que ingresen algún elemento prohibido, ilícito o restringido. Ojo con esos tres términos. Ilícito, que es ilícito, que es prohibido y que es restringido. Si no saben la diferencia, yo se las expreso ahorita, terminando este ejercicio. Me dicen si no saben la diferencia. Si está menstruando, es mejor que se abstenga de ingresar a visitar. Eso estaba incluido en el reglamento interno. Las personas menstruando, las mujeres menstruando, no podían ingresar a visita. ¿Listo? C. Los visitantes se deben someter a la inspección de nuestros medios técnicos humanos, ahí quedó mal, humanos y apoyo de caninos para la requisa. Era técnicos, humanos y apoyo de caninos para la requisa. Sobraba una I. Bueno, pero como dijimos, cosas como estas es un ejemplo de que uno no debe validar. ¿Qué tal les aparezca así esta redacción en su prueba? El primer tip, no se detenga con lo que yo estoy haciendo ahorita, pero como se trata de explicarles no hay problema. No se detenga, usted vio aquí que hay una I y acá hay otra I que sobra, no se detenga. Algunos optan por llamar al jefe de salón y decir, venga, es que aquí está mal esto, porque aquí hay dos I's. No, el jefe de salón no sabe nada, él solo está encargado de vigilar, pero él no sabe nada sobre el contenido de la prueba. Y algunos hasta se ponen bravos y le empiezan a decir, venga, no, pues la prueba está mal hecha. ¿Cómo así que dos veces la I? No, ese es el primer tip. No pierda tiempo con eso. Usted la entiende. Como usted la entiende, entonces resuelva e intuya cuál es la respuesta, y obvie los errores. Téngalo en cuenta, sí, para una reclamación. De pronto más allá, pues bueno, de pronto en esta clase de pruebas nadie se ponga a poner tutelas ni nada de eso, muy difícil, porque pues como no representa un aumento de salario o de grado ni nada de eso, de pronto la gente si pierde la prueba deja ahí, ¿ya? Pues bueno, aunque hay algunos que sí me preguntan y me dicen qué puedo hacer, yo les digo pues usted vea si igual tutela cabe, porque una cosa es que se evidencie que está mal elaborada, pues puede caber. Bueno, pero estoy haciendo lo que no se debe hacer en la prueba real. No se detenga a hacer esos análisis. Mire, por una I me he perdido como 5 minutos ya hablando solo de eso. ¿Listo? Entonces, no reparen en eso. Ese era el tip primero, pero sirvió acá de ejemplo. Y la D dice, si hay señal positiva de los caninos o de medios tecnológicos, la visitante será remitida a centro médico. ¿Cómo la ven? ¿Me quieren ayudar? ¿Se fueron? La I sería como la D. Uh-huh. Pero bueno, lo voy a tratar de decir. Y esa C, ¿por qué no sería la C? Sí. ¿Por qué no? Pues las dos son válidas para mí, la verdad.
Ah, bueno, listo. Eso lo quería que diga. Listo, las dos son válidas, pero si usted no aplica el tip. Entonces vamos a regresarnos al tip. El tip dice, en el momento de responder una pregunta, considere el argumento que debe haber de fondo para la clave y para los distractores. Entonces, la clave tiene un fundamento, los distractores también tienen un fundamento. Entonces aquí hay una clave. Paola, bueno, ya dijo que era la D, ¿ya? Entonces, yo sé que usted está segura de que es la D, pero la puse a dudar, ¿ya? Pero ¿por qué la puse a dudar? Porque si no aplica el tip, entonces no tiene en cuenta cuál es el fundamento. Entonces, yo empecé diciendo la K fácil, dos que descarté la A y la B. Dije que estas tenían un fundamento que ya está derogado. Tienen un fundamento que alguna vez fue cierto, no es falso. O sea, estos mensajes de la A y la B eran comunes en las entradas de los establecimientos antes de esta sentencia del 2005. Eran comunes. Tuvieron que después borrarlos y creo que algunas de pronto hasta conserven por ahí sin borrar. Es posible, pero no se aplica, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuál es el tema de aplicar el tip aquí? El fundamento está aquí en la pregunta. Es que el jefe le solicita que elabore un aviso, pero ese aviso se entiende que es para que sea contundente, para que sirva para persuadir a las visitantes. O sea, para que ellas sientan, persuadir significa que sientan como temor de que a lo que se van a someter es a un riesgo de ser capturadas y bueno, y de enfrentar la justicia penal. La C es válida bajo el fundamento de que deben existir, lo ha dicho la Corte Constitucional, medios técnicos, humanos y caninos para la requisa. La Corte Constitucional lo ordenó. Bajo ese fundamento es válida, pero el fundamento real de la pregunta es que el jefe, o sea, en este caso sería el director, la podemos cambiar por el director, no que esta es tomada de una prueba real y decía el jefe, era una prueba de la Comisión Nacional del Servicio Civil, decía el jefe, pero lo correcto sería ponerle el director o ponerle el comandante de vigilancia para ser más precisos. Él quiere enviar un mensaje de persuasión a la visitante, a las y los visitantes, para que sepan que aquí en esta cárcel hay guías caninos, ¿ya? Que aquí hay guías caninos, que hay medios tecnológicos, que hay silla turca, que, bueno, todo lo que así estén dañados, pero hay que decirle a la gente que sí hay, ¿sabes? Como el efecto de las cámaras falsas que ponen a veces en los negocios, ¿no? Ponen cámaras, pero realmente son falsas, pero el ladrón se abstiene porque ve que hay una cámara por ahí que así sea falsa. ¿Listo? Bueno, entonces el fundamento que se necesita es persuadir. Si queremos persuadir, pues el fundamento esencial es buscar que le tengan temor al mensaje. Entonces, si hay señal positiva, ojo, si hay señal positiva de los caninos, o sea, la señal positiva, que es lo que ustedes ya deben haber revisado en el manual, o de los medios tecnológicos, ¿verdad? Si le pita el Garrett, el arco, la silla turca, lo que sea, si le pita, usted será remitida a centro médico, señora visitante, o señor visitante también. Pero que aquí quedó la visitante porque la sentencia hablaba de mujeres con menstruación y todo ese tema. Entonces, por eso quedó así, pero se refiere a todos los visitantes. Si hay una señal positiva, entonces, tanto la C como la D es correcta, pero la que encuentra un fundamento para lo que quiere la pregunta es la D. ¿Sí? ¿Comprendido? Sí. Sí, la convencí o no. Sí, ahora sí ya. Y eso es lo que va a aplicar en su prueba. Ya, eso es lo que va a aplicar en su prueba. Es decir, que encontrar el fundamento. Tanto, o sea, en la prueba tienes que encontrar el fundamento tanto para la clave como para los distractores. Si hace eso, encuentra cuál es la correcta.
Listo. Bueno. Yo digo la correcta, pero no está bien decir la correcta, sino la clave. Pero, bueno, pues, colaborémosle a Olmedo. Eso, bien, cerrando el micrófono. Listo. Bueno, entonces, esa es la manera de aplicar ese tip. Mire cómo explicadito y con ejemplo queda mejor el tip, pero como les digo, pues no tengo todavía ejemplos para todos, pero ya mañana les tengo ejemplos todos y verán que se van bien pulidos con este tema. Tip 6. Ya pasamos la mitad de los tips y creo que algo útil pueden haber visto en esta información. Este tip es bien importante porque este tip mucha gente no lo tiene en cuenta y es una manera de elaborar distractores. Cuando uno elabora pruebas, crea muchos distractores sobre este tema y si no se sabe este tip, cae en el distractor. ¿Listo? Consistencia gramatical. Está la imagen de la profesora del preescolar porque es que tenemos que regresarnos a ese tema de la consistencia gramatical, o sea, el verbo, el sustantivo, la función del verbo, la función del sustantivo, el femenino, masculino, la conjugación de los verbos, el plural, el singular, etcétera. Todo eso tenemos que retomarlo para este tip. Busque la lectura completa del enunciado y de cada una de las opciones de respuesta, la clave es la que guarda coherencia gramatical. O sea, si coherencia gramatical significa, en la pregunta deja pendiente una oración y la respuesta es la continuación de la oración, pero en una estructura gramatical lógica. ¿Ya? Una estructura gramatical lógica. Entonces está diciendo una cosa y continúa, en la respuesta continúa la oración. Y guarda la coherencia en cuanto a tiempos, o sea, si está hablando en pasado, sigue hablando en pasado, si está hablando en futuro, sigue hablando en futuro, en números, si está hablando de varias personas, habla de varias personas, y si habla de una, habla solo de una, género, si está hablando de las visitantes, continúa hablando de las visitantes. Esa hubiera servido también como tip para la anterior, si vieron que en la anterior también la clave hablaba de las visitantes, que era la sentencia hablaba de las visitantes también, entonces fue género. Conjugación del verbo, si el verbo está en pasado, en primera persona, en segunda persona, etcétera, ¿ya? Entonces, continuación de la oración, eso se llama coherencia gramatical. Aquí sí les tengo ejemplo y vamos a ver si aplicamos la coherencia gramatical. Hagan de cuenta que no tienen idea de lo que hablamos, solamente piensen en la consistencia gramatical, es decir, cuál de las respuestas completa la oración. Hay un aviso, pues se evita toda la redacción, hay un aviso, se supone que es un aviso que está en la fachada de un establecimiento carcelario. Bueno, dice así: a partir de este domingo se prohíbe el ingreso de pollo, porque el establecimiento inició un proyecto productivo de asadero de pollos. Apoye la resocialización, ahí es punto, de pollos, punto. Apoye la resocialización de su familiar privado de la libertad, cierra comillas. El mensaje pretende un canal de ingreso de elementos prohibidos son los pollos asados que dificultan el trabajo de los caninos. B. Sensibilizar a el mensaje pretende sensibilizar a los visitantes sobre la necesidad de generar ingresos a caja menor que permite obtención de elementos para satisfacer necesidades básicas de los privados de la libertad. El mensaje pretende reducir el consumo de pollo en bien de la salud de los privados de la libertad que por su sedentarismo son propensos a la obesidad. El mensaje pretende solo está prohibido el pollo asado. ¿Cómo la ven? Solo inconsistencia gramatical. ¿Con cuál hay consistencia gramatical cuando dice el mensaje pretende? Solo aplicando la consistencia gramatical. O sea, ¿con cuál se continúa la oración? No me dejen solo que ya va a terminar la hora. Quiero que por lo menos agotemos estas
pocas preguntas. Sí, ¿qué me dicen? Solo quedó otra vez Lina y Paola, se fue el otro compañero. ¿Me están escuchando? ¿Están leyendo? ¿Están analizando? Díganme algo para saber si espero. Bueno, espero. ¿Cuál tiene consistencia gramatical? El mensaje pretende. Listo, sería el B. Solamente por consistencia gramatical, ¿no, Paola? O sea, pero, pues claro, si nos vamos a los otros tips, claro, ese es el que tiene que ver con el tema, ese es el que, o sea, con los otros tips se confirma, pero realmente en consistencia gramatical es la una, es decir, el mensaje pretende un canal de ingreso de elementos, no suena. El mensaje pretende reducir el consumo, es así, el mensaje pretende reducir el consumo de pollo en bien de la salud de los privados de la libertad, que sus sedentarismos son, etcétera. Esa C también tiene consistencia gramatical, o sea que tengo dos, la B y la C, sensibilizar y reducir. Y acá dice, el mensaje pretende, solo está prohibido el pollo, ahí no hay consistencia gramatical porque no hay coherencia en la estructura de la oración al continuar. Entonces me quedaría la B y la C. Ya, entonces ahí ya aplico, entonces utilicé el tip de la consistencia gramatical para descartar. Ya sé que las que tienen consistencia gramatical son la B y la C. Ahora me queda aplicar el otro que tiene que ver con el tema. ¿Ya? Entonces, el tema acá es que lo está diciendo y ya me están llamando a otra reunión. Bueno, está diciendo es que la prohibición del ingreso de pollo se pretende sensibilizar para que la gente sepa que si consume de ese proyecto productivo, pues van a ayudar a que la caja menor tenga para útiles de aseo, para cosas que, bueno, ustedes saben más que yo, el tema de caja menor y todas las cosas que sirven para de pronto también cosas urgentes como candados,